Buenas noches, buenas tardes o buen día. Bienvenidos a una nueva edición de La Última Página. Hola, Sebastián. ¿Cómo estás, ¿Bien? Diego? Muy bien, muy bien. Hoy estoy con un poco de resabios de este otoño que está empezando, ¿no? La voz la voy a tener un poco tomada, pero bueno, sabrán entender los espectadores. Queremos agradecerles, como siempre, por la difusión que está teniendo este programa. Cada vez estamos recibiendo más y más comentarios. Como siempre decimos, hay ocasiones en las que los comentarios no se hacen quizás públicos, pero tenemos una recepción interesante. Y motivados quizás por esta suerte de retroalimentación que queremos que tenga este programa, es decir, nosotros recibimos sugerencias, propuestas de temas. Exacto. Nosotros tenemos una agenda de temas que vamos apuntalando o apuntando cada vez que nos reunimos en producción. Y hoy puntualmente vamos a dedicarnos a abordar un tema que una de las suscriptoras, una de las personas que comentó uno de los primeros programas de La Última Página, nos sugirió en su momento, que es abordar el problema o el tema en torno de una palabra que va a generar, supongo, algún tipo de suspicacia en el público, que es la masonería. ¿Sí? Como todos ustedes saben, en mayor o menor medida, la masonería es una palabra o es una institución, de algún modo, que genera una serie de mitos, leyendas, especulaciones, ¿no? Uno dice masonería y automáticamente supongo que lo que viene a la mente es un grupo de tipos encapuchados, ¿sí? En una habitación oscura, haciendo rituales, con velas, hablando en latín, cosas extrañas. Exacto. Cosa que por otra parte la ficción, Hollywood, la televisión se ha encargado de magnificar, ¿no? Como el mito. Pero hoy vamos a dedicar este programa de La Última Página a la masonería, ¿sí? Vamos a hacer una suerte de introducción a qué es la masonería. Vamos a hacer, obviamente, nosotros somos, como bien decimos, profesores de literatura y de alguna manera la literatura... Lo vamos a relacionar con la cultura. Por supuesto, es decir, la masonería y la cultura, ¿no? Masonería, cultura, literatura y obviamente entender qué es la masonería, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar. Yo me voy a dedicar, Sebastián, si me permitís, a algunas coordenadas históricas. Me parece bárbaro. Y ubicar un poco al espectador. Cuando hablamos de masonería, vamos a partir del concepto etimológico. Masonería viene prácticamente de una palabra que en francés, maçon, o en inglés mason, ¿sí? Significa albañil. Entonces uno dice, la masonería es un gremio, por así decirlo, una institución que nuclea a los primeros grandes constructores o al primer gremio de asociados al arte real de la construcción de la albañilería. Según algunos datos históricos, la primera orden masónica o el primer gremio masónico se configuró hacia fines del siglo XVII, principio del siglo XVIII, aunque hay algunas fuentes que sostienen que la masonería es muy anterior, que comenzó ya en la Edad Media e inclusive antes con los grandes constructores. Ustedes piensen esto, ¿no? Y me viene a la mente una novela de Ken Follett, que es Los Pilares de la Tierra, donde claramente se trabaja en la Inglaterra medieval, en el momento de la construcción de las grandes catedrales. Bueno, después hablaremos de Fulcanelli, pero en esa novela de Ken Follett se plantea que los pilares, justamente, the Pillars of Earth, son justamente las catedrales, ¿no? Los grandes monumentos religiosos. Entonces podríamos llegar a hablar de masonería, no tanto en la época moderna, post-Revolución Francesa. A la Revolución Francesa le vino bien de algún modo esa suerte, pero estamos hablando de esto para ir limando algunas cuestiones. La masonería surge como una institución de constructores. Y aquí tenemos que empezar a hacer algunas apreciaciones de orden práctico. Cuando hablamos de asociación o de institución, estamos hablando de una sociedad fraterna. Es decir, para ser masón hay que estar iniciado en esa asociación o en esa institución. Y la masonería se propone como una institución iniciática, discreta, más no secreta. Esa es una diferencia que vamos a hacer. Vos vas a exponer con mucha más claridad. Es decir, no, en todo caso, como me gusta
escucharte que lo decís, es una sociedad con secretos, no secreta. Claro. Humanista. En la masonería argentina, por ejemplo, se autoconsidera progresista, y por favor, no confundamos progresista con progre o progresismo, esta suerte de que no palabra, quita que haya, ¿no? Pero puede haber, pero bueno, una palabra que cuando hablamos de progresismo, palabra cara y muy dura en la época sobre todo de Sarmiento, civilización y progreso, estamos hablando de un avance del individuo. O sea, la masonería como institución fraterna, como institución filantrópica, tiene como objetivo la búsqueda de la verdad. Filosóficamente, culturalmente, socialmente, es decir, es la búsqueda de del progreso del hombre. Uno dirá, ¿progreso individual? No, progreso justamente en fraternidad. En la búsqueda de la verdad es el estudio filosófico de la conducta humana, es la promoción del desarrollo moral del ser humano, ¿sí? La masonería trabaja con una enorme cantidad de símbolos y de alegorías asociadas obviamente a la construcción. Ustedes van a ver ahora en pantalla el signo masónico por antonomasia, que es el famoso la escuadra y el compás, ¿no? Que forman los dos ejes semitriangulares, uno mirando abajo y otro mirando arriba, con una G en el medio, que se considera que es la palabra inicial del gran arquitecto del mundo, ¿no? O la geometría, ¿no? Es decir, la masonería opera simbólicamente sobre sus iniciados. Obviamente ustedes van a consultar, como bueno, en mi caso lo he hecho, porque no soy un gran entendido del tema, Sebastián sí, porque vos tenés tus estudios hechos sobre el tema, sobre todo en historia de la cultura. Pero si uno empieza a investigar, se va a encontrar con una cantidad de falacias y de permíteme el término, Sebastián, de porquerías, de basura, ¿no? de literatura sensacionalista que habla sobre masonería. Básicamente lo que tenemos que entender de la masonería es que es una sociedad que surge y que de alguna manera, y de varias maneras, ha sabido sostenerse discretamente en las grandes convulsiones del mundo, y todavía hoy sigue siendo una institución de promoción del conocimiento y sobre todo del equilibrio y del progreso del ser humano como tal, a través del arte, a través de la filosofía, a través de la cultura. Y hay algo que quiero destacar fundamentalmente de las sociedades y de las logias masónicas, que es esta suerte de idea simbólica por un lado, pero literal por el otro, de la arquitectura. Son los pilares que sostienen grandes civilizaciones y grandes sociedades. Pero bueno, a modo de introducción creo que vale como suficiente, pero me gustaría, Sebastián, que vos desarrolles otros aspectos por ahí más puntuales de la masonería que después vamos a asociar con la cultura. Bárbaro, bien. Bueno, lo primero a tener en cuenta, vos nombraste algo muy importante. La masonería, hay una fecha de surgimiento de la masonería especulativa, y ahora vamos a hacer la diferencia. Porque en realidad la masonería se considera, digamos así, con un origen mítico inmemorial, ¿no? Es decir, es una institución que en la antigüedad existía. Los constructores de las pirámides, los constructores de los grandes monumentos de la antigüedad eran masones, hasta el templo de Salomón, ¿no? Que es el símbolo grande de la masonería. ¿Esto qué quiere decir? Imagínense ustedes que construir un templo, construir determinadas obras de carácter faraónico, conllevaban una cantidad de secretos. Es decir, esto no se podía divulgar a cualquiera. Era un secreto, digamos, encerrado en un grupo de personas que eran iniciados en la construcción. A esto se le suma también la idea de una construcción hacia la divinidad, por lo tanto, una construcción trascendente, ¿no? No construían una casa de todos los días, sino más bien un templo, un símbolo, digamos, tangible de un elemento elevado hacia la divinidad o hacia la trascendencia, como decíamos, que obviamente estaba reservado a un grupo de personas. Ahora bien, esa masonería, esa fraternidad de albañiles, como bien dijiste, ¿no? De masones, en la Edad Media ya existían los colegios de constructores antes, ¿no? En Roma se llamaban los collegia, que eran las instituciones de constructores
que tenían permiso, el gremio de los constructores que tenía, digamos, el permiso y los secretos para la construcción, en la Edad Media se vuelve cristiana, o sea, eminentemente cristiana, y es la que levanta las catedrales. Es decir, las catedrales, de cuya obra hay un texto fundamental que es el de Fulcanelli, ¿no? El misterio de las catedrales, que es un libro exquisito, escrito a comienzos del siglo XX. La construcción de las catedrales simbolizó el triunfo de la Edad Media y el triunfo de la masonería asociada a la Iglesia Católica. Estoy diciendo esto porque ustedes verán que se asocia muchas veces a la masonería como enfrentada a la Iglesia Católica. Es verdad, vamos a hablar por qué también está enfrentada. Pero en la Edad Media iban de consuno, es decir, en el mismo camino, trabajando operativamente, o sea, tallando piedras, tallando materia, para la construcción de un elemento que era evidentemente tangible, que llevaba siglos, y que obviamente los secretos se iban pasando de maestro a maestro, ¿no? Los 3 grados básicos de la masonería, aprendiz, compañero y maestro, son los grados de la construcción. ¿No de hecho, si lo pensamos así, el albañil experto no es arquitecto, sino es que es maestro mayor. Totalmente. De obra, es ¿no? el que está tallando la piedra, ¿no es cierto? Está señalando la construcción directamente. ¿Qué pasó? Bueno, que voy a tomar una frase del gran Ángel Fareta para decir que en el otoño de la Edad Media, o sea, hacia... El inicio de la diáspora. En el inicio de la diáspora. De los elementos de la Cuando cultura la tradicional. Iglesia Católica empieza a sufrir una interna decadencia, golpeada por el capitalismo, o sea, el surgimiento del capitalismo entre los siglos XIII, XIV y XV derivó en una degeneración del sistema, digamos, económico, social, político, religioso, del feudalismo y de la Edad Media establecida. La Iglesia, no por nada, empezó una persecución de ciertas instituciones. Es decir, pensemos en la condena de las ciencias sagradas como la alquimia, pensemos en la persecución de los alquimistas, por supuesto, pensemos en la que eran todas, digamos así, disciplinas unidas, ¿no? No solo en las 7 artes liberales, sino fundamentalmente en lo que se llamaba las ciencias sagradas. Todo eso empieza a ser visto como demoníaco, empieza a ser visto como contra el poder de la Iglesia, y en este sentido las instituciones empiezan a volverse ya sí secretas, es decir, empiezan a dispersarse, viene la diáspora. Con lo cual, con la modernidad, es decir, con la llegada del siglo XV, XVI, la masonería se oculta. Es decir, ya no va a construir catedrales, es más, pensemos en que las catedrales se dejan de construir en esa época, y con la Reforma muchísimo menos, porque la Iglesia se abroquela sobre sí misma ante el peligro de lo que significa un atentado ideológico como fue la Reforma. Entonces ve enemigos en todos lados, vamos a decirlo. ¿Qué pasa con estos masones constructores? Que tienen secretos y que tienen fundamentalmente algo que los convierte en un elemento importante, que es la iniciación. Hablar de la iniciación significa dedicar varios programas al tema. Pero vamos a decir esto. Las personas que son iniciadas en ciertos secretos, se les permite la revelación de ciertos símbolos, ¿no? Es decir, ¿qué es la metafísica? Como dice el gran Fareta. ¿Qué es la metafísica? Ni más ni menos que el trabajo con los símbolos. Trabajo operativo con elementos tradicionales. Con elementos tradicionales. Con lo cual... Entre ellos el mito, por ejemplo. Exactamente. Por eso la masonería habla de mitología al comienzo. Con lo cual, uno puede entender perfectamente que de pasar de tallar piedras a construir catedrales que simbolizaban y que tenían un aspecto claramente material y visible, operativo, de pronto pasan a ser perseguidos. Lo que deriva, obviamente, en un encierro. Hay un momento de oscuridad en la masonería, que se puede decir que sea entre los siglos XVI y XVII. Continúa, perseguida. De hecho, los grandes constructores huyen hacia Inglaterra, no por nada. Por eso se habla del Oriente Escocés. Lugar donde encuentran una buena acogida, junto con otros iniciados perseguidos, como por ejemplo los Rosacruces, otra institución de carácter también discreto, digamos así. Es decir, los secretos que mantienen estos hombres se trasladan a sociedades que no los persigan, sobre todo a lo que diríamos el modelo católico fundamentalmente de Europa. Entonces se
cobijan, digamos así, bajo regímenes reformados que los toleran de alguna manera. Si la masonería, que había estado tan unida a la Iglesia Católica, se separa. Llega el siglo XVII, los grandes momentos de las guerras de religión terribles, las persecuciones, pensemos en las destrucciones, lo que significó el siglo XVII como un enorme oscurantismo en el peor sentido, el capitalismo desarrollándose de manera brutal. Y en el siglo XVIII en Inglaterra, dadas las condiciones necesarias para que estos hombres vuelvan a salir a luz, 4 logias, y ahí viene el tema, ustedes me dirán cómo, no estaban desarmadas, no, las logias existían, seguían existiendo de manera secreta. 4 logias se reúnen en una taberna, ¿no? ¿Cuándo no? Los ingleses. Los ingleses en una taberna, ¿no? En una taberna, el día de San Juan, ¿no es cierto?, en junio de 1717, el 24 de junio de 1717, se reúnen en una taberna y establecen la creación de lo que llaman la Gran Logia de... Hoy en día la llamamos Gran Logia de Inglaterra, en ese momento era la Gran Logia de Canterbury, porque era en el lugar donde se crea. Esa Gran Logia, construida por las 4 logias unidas, permite la creación de la Gran Logia, lo que va a multiplicar inmediatamente el número de masones hacia una nueva masonería, ya no operativa, sino especulativa. Es decir, ahora nos vamos a dedicar, digamos así, ¿no?, desde el punto de vista de la masonería, se van a dedicar ¿a qué? A trabajar la construcción del ser humano perfecto. En vez de construir las catedrales y el mundo, digamos así, geométricamente arquitectónico, vamos a trabajar con el ser humano. Por eso lo especulativo, por eso lo filosófico, por eso el carácter moral, etcétera, etcétera. La masonería desde Inglaterra, desde 1717, se expandió por toda Europa, de una manera impresionante. Y hay que tener en cuenta esto, ¿por qué se expandió? Se expandió porque significó un ámbito de libertad intelectual en un momento en que las libertades intelectuales eran complicadas. Y de pronto muchos hombres con inquietudes de carácter metafísico y también político y también económico y también de carácter liberal en la época, por eso la masonería es muy unida al liberalismo en cierto momento, son acogidos por la masonería, encuentran el lugar donde poder volcar su afición hacia un mundo metafísico trascendente sin que esté enrolado en alguna de las iglesias. Porque aquí viene una diferencia. La masonería no es teológica, es deísta. O sea, tiene un principio divino, pero no hay digamos así, un ritual de alabanza. Hay rituales de iniciación, hay rituales cotidianos de trabajo, ¿no? Ellos los llaman talleres a las logias, son talleres de trabajo, talleres que ya no pulen piedra, como decíamos, sino que pulen otra cosa. Exactamente, se pulen a sí mismos. El conocimiento, la cultura. Exactamente. Por eso los principios, ciencia, justicia, trabajo, ¿no?, libertad, igualdad, fraternidad, claro, que después van a ser tomados por la Revolución Francesa. Por la Revolución Francesa. Es decir, se produce una expansión de la masonería de manera notable, llega hasta Rusia, llega a los Estados Unidos, ¿no?, producto de que los ingleses lo van exportando y van iniciando a príncipes incluso, ¿no?, manera de construir una masonería, digamos, expandida por toda Europa. Y obviamente se produce la primera reacción de la Iglesia Católica, que la ve como una institución de naturaleza negativa para la religión católica. Valga decir que la cantidad de iniciados en la época era notable. Hasta sacerdotes católicos habían iniciado. Con lo cual vienen las primeras condenas. Las primeras condenas a la masonería son del año 1735. ¿no? O sea, muy brevemente, imagínense ustedes, estamos hablando de 17, 18 años después de haber sido creada. Uno diría, ¿tanta fuerza tuvo esto? Bueno, fue un reguero de pólvora. Y las primeras condenas son durísimas. Por supuesto, los santos padres exponían la idea de que la masonería era una institución contra la Iglesia Católica, de la destrucción del mundo católico, de la destrucción del mundo occidental como lo conocíamos, y que al oponerse al poder de la Iglesia, evidentemente era un peligro. Entonces vienen las excomuniones, las condenas, las persecuciones y demás. El siglo XVIII es un siglo de una complejidad enorme en relación con la relación entre las instituciones, ¿no? Lo cierto es que al venir la Revolución Francesa se vivió un momento de
esplendor, la diosa razón, digamos, ¿no? Que permitió el desarrollo de la masonería aún mayor en el poder. No necesariamente los masones apoyaron la Revolución Francesa. Muchos no la apoyaron. De hecho, la masonería inglesa va a ser muy crítica en ese sentido. Pero en el siglo XIX va a ser muy unida a la Revolución Francesa. Sobre todo por los principios, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad, que son principios de la masonería. Que es una libertad de pensamiento, es una igualdad entre hermanos, a pesar de que es una institución jerárquica. Es una, digamos así, una institución de iniciación con grados, los famosos 33 grados de la masonería. Y es una institución fraterna, porque son hermanos, se llaman hermanos masones. En el siglo XIX, creo que la condena máxima va a ser el famoso sílabus, ¿no? Que es el documento máximo contra la masonería dictado por el Papa Pío IX, o Pío IX, como se debe decir. Que es una condena directa, es decir, una condena a todos los elementos de la modernidad en ese momento. El liberalismo, ¿no es cierto? Las libres interpretaciones, la masonería, todas las instituciones de carácter laico, digamos así, que se opongan al poder de la Iglesia. Pero el gran poder de la masonería se va a desarrollar en Inglaterra. De hecho, hoy hablamos del Oriente Escocés y los rituales tradicionales y las constituciones, que las salteé. Las constituciones de la masonería, lo que se llaman las constituciones de Anderson, son de allí de 1722, en las que se establecen, digamos así, los principios, los límites sobre los cuales opera la masonería. Desde luego es una institución, volvamos a esto, iniciática. Es decir, ninguno de nosotros puede entrar a la masonería, golpear la puerta y decir, vengo a ver una ceremonia, porque no corresponde, un ritual, porque no estamos iniciados. La masonería es una institución iniciática masculina. Vamos a aclararlo por otra parte. Sí, zona esta de anticorrección política, ¿eh? Por favor, no... Seguramente habrá alguna persona que vea este programa y diga, oh, el machismo, bla, bla, bueno, bla. pero yo podría responder que el rito de Memphis Misraim es femenino y no puede entrar ningún hombre. Claro. Es decir, hay iniciaciones femeninas que no corresponden a... Sí. O sea, estamos hablando de cultura tradicional. Estamos hablando de... Iniciación solar. Iniciación solar. Es decir, bueno, no es bajo ningún punto de vista, por favor, una cuestión... es que la construcción era una tarea masculina, por otra parte. Lo interesante de todo esto es esta suerte de trascendencia intercontinental, ¿no? Es decir, allende el mar. Totalmente. Pero bueno, hablabas de las constituciones. No, está muy bien, digo, eso es cierto, llegó hasta Oriente. De la ¿no? iniciación, porque... que no puede ser femenina. Claro, es una institución de iniciación masculina, porque es de carácter solar, eso habría que desarrollarlo en su momento. Están las instituciones de carácter lunar, que son instituciones iniciáticas femeninas. Yo he tenido la suerte de relacionarme con alguna, conocerlas, por la investigación que hice en su momento. Y fundamentalmente, hacia fines del siglo XIX, el poder de la masonería es muy fuerte en Francia, aunque la masonería francesa, aquí alguien me podría dar una gran crítica, es una masonería de carácter irregular, por eso inicia a mujeres. Es decir, es una masonería de carácter mixto. Más o menos nerina. Si me permite el fuso, ¿no? Que no nos escuchen las masonas. O las amazonas, ¿no? Con lo cual, hay una masonería que se va a separar de la masonería inglesa, la masonería francesa en ese sentido es muy clara, y cada país tiene su oriente, su gran logia. Aquí en la Argentina está la masonería argentina, que aquí viene la gran explicación respecto de una sociedad secreta. No es una sociedad secreta, tiene personería jurídica. Cito el nombre, la gran logia de la Argentina de libres y aceptados masones. Exactamente. Uno puede inclusive visitar el templo. Sí, yo he ido varias veces por el trabajo en la biblioteca, que tiene una biblioteca abierta al público muy interesante. Y bueno, digamos que son instituciones reconocidas por el Estado, ¿no? De ninguna manera se van a oponer al orden estatal. Obviamente tienen una orientación muy particular. Ahora bien, el hecho de esta masonería especulativa ha llevado también a críticas desde el punto de vista de los más tradicionalistas. ¿Por qué? Porque evidentemente muchos dicen se han dedicado a cierta característica de poder, digamos, a conseguir poder. Sí, otro de los grandes mitos que giran en torno a la masonería es que son grupos que todas las decisiones políticas de los grandes países capitalistas y demás están en manos de masones, ¿no? Como, es cierto que en algunos países tienen un poder increíble, ¿no? Porque bueno, es verdad,
pensemos en la Tiene masonería matices, británica, sí. ¿no? De pronto el gran maestre de la masonería británica es el duque de Kent, Claro. o sea, nada menos que el primo de la reina. Con lo cual, bueno, hay una relación muy notable, ¿no?, con el poder. Todos los grandes ministros británicos han sido presidentes de los Estados Unidos, presidentes argentinos en su momento, algunos políticos, bueno, que dejan ver su pertenencia, porque obviamente no sabemos, ¿no? Los documentos son siempre de carácter reservado, pero fundamentalmente como institución, es una institución de cara a la calle. O sea, hay un cartel, uno puede pasar y ahí está. El hecho es que el siglo XX le significó, en algún sentido, una intervención en algunos poderes del Estado bastante notable. Fue perseguida, muy perseguida, sobre todo en la Rusia soviética, a pesar de que Lenin era masón, ¿cierto? Pero, bueno, Lenin les hace comprender que no puede haber instituciones de ese carácter en una nueva civilización de carácter socialista. En la Argentina muchos socialistas han sido masones, ¿no? De hecho, la gran historia de la masonería argentina fue escrita por un socialista, que es Emilio Corbière, con lo cual hay toda una relación notable, lo que obviamente ha significado una relación muy clara con la política. Es decir, una institución iniciática que supuestamente busca la trascendencia y la superación del hombre y demás, también se ha mezclado con ciertos barros de la política. Eso, bueno, ha sido criticado y no solo, y muy denunciado, ¿no? Pensemos en lo que pasó en Italia con la propaganda Due, la famosa P2 de Licio Gelli, que si bien es masonería irregular, condenada por la Gran Logia de Italia, bueno, eran masones, ¿no? También, o sea, irregulares, pero masones al fin. Con lo cual las metidas de pata fueron muy grandes, sí. Y de alguna manera, si le faltaba una mancha más al tigre, estas cosas ayudaron aún más. Y toda la leyenda negra. Ahora, para retomar lo que vos decías al comienzo, la relación con la cultura es enorme. Pensemos que las catedrales europeas están construidas por masones. Pensemos que la ciudad de La Plata, aquí en la República Argentina, está diseñada de acuerdo con el mandil masónico. Pensemos que muchos de los edificios de la ciudad de Buenos Aires tienen carácter masónico. Es decir, la presencia de logias en el interior del país, los edificios masónicos son notablemente visibles, no solo por la escuadra y el compás, sino por otros elementos, otros símbolos, que hace que sea un lenguaje, digamos, simbólico dirigido específicamente a los masones. Yo creo que ya estamos casi terminando. Hablé todo, está muy bien, pero la idea es esta. Esto es una introducción apenas. Yo creo que nos vamos a tomar un segundo programa o una segunda parte de esto en algún momento para ampliar no solo las relaciones con la cultura, sino también algo que a mí me interesa que quede bien claro en esta introducción. Cuando hablamos de masonería, tenemos que desmitificar la idea de que la masonería es una sociedad ocultista que tiene fines demoníacos y apocalípticos y que tienen elucubraciones extrañas y que la literatura de masones es una literatura que tiene códigos claves para un asesinato. Todo eso pertenece al plano de la ficción, claro, de las conjeturas, que hay masones o que hubo masones o logias masónicas con caracteres ocultistas, con ideas contrainiciáticas, seguramente. Lleno. ¿Sí? Pienso, por ejemplo, en el gran Aleister Crowley, cuya pertenencia a la masonería derivó en un ocultismo casi satánico, un satanista, ¿no? Y la Golden Dawn, ¿no? La orden del amanecer dorado, a la que pertenecieron muchos escritores ingleses. Pero digo, queremos que quede claro esto, la masonería no es lo que se piensa. Es decir, no es esa imagen falsa, cubierta de tinieblas, es otra cosa. Es una sociedad con los principios que bien dijiste y es otro camino. Es otra vía. Camino iniciático, claro. Exactamente, otra vía. No es una vía religiosa per se, exacto, es deísta, como bien dijiste, pero es otra forma. Claro. Es una vía devocional, digamos. De construirse como ser humano. Cultural, filosófica y, valga la redundancia, humanamente. Bueno, a ver, el cristianismo católico es un camino iniciático, por eso somos bautizados, somos confirmados, ¿no es cierto? Y entramos en el orden sagrado o en el matrimonio o en los caminos que nos
ofrece el cristianismo. Y en el caso de la masonería es un camino, como bien decíamos, no devocional, sí simbólico. O sea, no hay una devoción no hay un ritual de devoción, sino rituales de trabajo que son de carácter simbólico. Pero es otra vía de iniciación, como muy bien decías, Diego. Y por otra parte, también tener en cuenta de que, si bien hubo miembros que resultaron ser lamentables, como en toda institución, ¿no es cierto? Es una institución humana, por lo tanto, mete la pata constantemente, diríamos. Yo quiero aclarar que, por otra parte, es interesante, muchos alumnos me han preguntado muchas veces, me dicen, encontré en internet el libro del ritual masónico. No hay ningún problema. Es decir, el libro del ritual masónico uno lo puede comprar. Ahora, ¿están revelados los secretos allí? Y sin lugar a dudas no, porque yo hago esta comparación y cerramos. Si yo les cuento cómo es una misa, ¿no es cierto? El sacrificio de la misa, no es lo mismo que ir a una misa. No. La transformación. O sea, aquello que significa el operar simbólico y el operar de los símbolos sobre mí, en un momento de recogimiento, la transustanciación del pan en carne y del vino en sangre, en el caso del catolicismo, de la Iglesia Cristiana Ortodoxa, es algo que por más que lo cuente, si no lo vivo, no tiene sentido. Eso pasa con un ritual. Se vive. Bien. Perdón a todos, pero gracias, el tiempo Diego, nos consume. Queda abierta la puerta para continuar con los alcances de la masonería y de estas cuestiones en otros ámbitos. Nos veremos la próxima, ojalá que con más tiempo, ¿sí? Muchas gracias, Eva, por la ayuda, y gracias a ustedes. Hasta pronto. Adiós. Adiós.